A ver, tenemos una sola enfermedad, la neumonía. Pero ¿se han preguntado por qué a veces se soluciona con un antibiótico bastante simple y otras veces se necesita todo un arsenal de medicamentos? Justo de eso vamos a hablar. Vamos a desglosar cómo el dónde y el cuándo lo cambian absolutamente todo para tratar esta infección. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un mismo diagnóstico en los pulmones pueda necesitar estrategias que son de verdad polos opuestos? La respuesta, y esto es lo interesante, está en un solo factor que divide el problema en dos mundos completamente diferentes. Muy bien, entremos en materia. Todo el enfoque clínico, toda la estrategia, se reduce a una simple pero importantísima línea divisoria. Una regla que desde el primer momento nos dice qué camino tomar. Y esa línea son 48 horas. Este número es clave. Es el punto de inflexión. Es lo que separa dos universos totalmente distintos, en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento de la neumonía. Aquí es donde se definen los dos campos de batalla. Por un lado, tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, y por el otro, la neumonía intrahospitalaria, o NI. La gran diferencia, como ven, es si los síntomas empezaron antes o después de esas famosas 48 horas de haber ingresado al hospital. Así de simple. El tiempo es el juez. Entonces, la pregunta lógica es, ¿y por qué importan tanto esas 48 horas? Bueno, pues porque el lugar donde se adquiere la infección nos dice quiénes son los culpables más probables, o sea, qué microbios estamos enfrentando. Primero, echemos un vistazo a los sospechosos habituales, los que andan en la comunidad. Aquí el rey indiscutible, sobre todo en adultos, es el Streptococcus pneumoniae. Luego le siguen otros como el Haemophilus influenzae, muy frecuente en fumadores, y el Mycoplasma, que causa la famosa neumonía atípica. Digamos que estos son los enemigos que uno espera encontrar allá afuera. Pero ahora pasemos al otro lado, porque aquí el panorama cambia y mucho. Dentro de un hospital, los villanos son bastante más peligrosos. Hablamos de bacterias como Pseudomonas aeruginosa, muy ligada a los ventiladores mecánicos, Klebsiella, que tiene una resistencia altísima, y claro, el Staphylococcus aureus, incluyendo su versión súper resistente, el famoso MRSA. Estos son, digamos, los pesos pesados. Si los enemigos son tan diferentes, pues es lógico que el plan de ataque, el manual de juego, también tenga que serlo. No se puede usar la misma estrategia para dos ejércitos de microbios tan distintos. Vamos a ver cómo se arma cada plan. A ver, para la neumonía comunitaria, la NAC, la estrategia va por pasos. Para un paciente ambulatorio, en su casa, sin otras enfermedades, algo como la amoxicilina puede ser suficiente. Pero conforme la cosa se va complicando, si el paciente necesita hospitalización o incluso cuidados intensivos, el tratamiento se vuelve más fuerte, combinando fármacos para cubrir más posibilidades. En cambio, para la neumonía de hospital, la NH, aquí no hay tiempo para andarse con rodeos. Se empieza con todo el arsenal. El primer paso es usar antibióticos muy potentes como piperacilina tazobactam. Si se sospecha de MRSA, se añade vancomicina. Y en los casos más graves, hasta se piensa en una doble cobertura. Es un enfoque mucho más agresivo porque los bichos son más peligrosos y el riesgo es mayor. Miren, esta tabla lo resume todo de una manera súper clara. Es el algoritmo de decisión en un solo vistazo. La única pregunta que hay que hacerse es, ¿los síntomas empezaron antes o después de las 48 horas? Y esa respuesta nos lleva por uno de dos caminos terapéuticos completamente distintos. Simple y visual. Y con esto llegamos a la conclusión. Después de ver los patógenos y los tratamientos, es fundamental entender por qué hacer esta distinción correctamente desde el principio no es solo algo importante, es de hecho vital. La idea clave es esta, y quiero que se quede muy grabada. El contexto lo es todo. Define al patógeno y dicta el tratamiento. Saber si la neumonía vino de la comunidad o del hospital no es un detalle técnico, no. Es la pieza de información más crítica que tenemos para elegir el arma correcta, salvar vidas y, de paso, luchar contra la resistencia a los antibióticos. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta importantísima para el futuro. A medida que las bacterias se vuelven más y más listas, más resistentes, ¿cómo van a tener que cambiar estos manuales de juego? La batalla contra las infecciones nunca se detiene, está en constante evolución y nuestras estrategias van a tener que ser cada vez más inteligentes y dinámicas para no quedarnos atrás.